Viaje a Marte. A comienzos del siglo XXI, las agencias espaciales de Europa y Estados Unidos empezaron a planificar el primer desembarco de seres humanos en Marte. Pero la idea de enviar misiones tripuladas al planeta rojo no era nueva. Para algunos, Marte es la respuesta al futuro de la humanidad en el espacio. Otros sostienen que Marte está demasiado lejos, que es demasiado peligroso y que su exploración por seres humanos sería demasiado cara. Más de 30 años después de que el último astronauta de las misiones Apolo pisase la Luna, el programa espacial norteamericano de vuelos tripulados parece haberse quedado sin meta, incapaz de ir más allá de los vuelos circunterrestres de órbita baja. Con la trágica pérdida de la tripulación del transbordador espacial Columbia, se origina el debate. Tenemos un problema. La NASA ha estado literalmente dando rodeos con el programa espacial durante los últimos 30 años. El doctor Robert Zubrin, ingeniero aeroespacial, lleva años afirmando que la misión que el programa espacial necesita es enviar seres humanos a Marte. Ya es hora de que demos a la NASA unas metas merecedoras de correr los riesgos que acarrean los vuelos tripulados. Marte es el paso siguiente más lógico para nuestro programa espacial. Es el reto que nos ha estado plantando cara durante las últimas 3 décadas. Es el planeta más cercano a la Tierra, con los recursos naturales necesarios para sustentar la vida y, por tanto, para albergar algún día una civilización tecnológica. Es el planeta que nos dará una respuesta a la pregunta de si la vida se da en el resto del universo o es algo exclusivo de la Tierra. Y Marte nos confirmará si la humanidad puede escapar del planeta donde hemos nacido y convertirse en una especie que viaje por el espacio. A principios de los años 90, Zubrin era jefe del programa Mars Direct en Martin Marietta Astronautics. Su equipo desarrolló una misión a Marte que rebajaba considerablemente los costes previstos por la NASA. Zubrin afirma que dentro de 10 años se podrían dar los primeros pasos sobre suelo marciano, usando solo la tecnología existente. No está en absoluto fuera del alcance de nuestra tecnología. Ahora mismo no estamos preparados para enviar seres humanos a Marte. No sabemos cómo mantenerlos con vida allí. Hay quien dice que podríamos ir mañana mismo, pero uno de mis requisitos o de los requisitos de la NASA es que vuelvan con vida. En los últimos 15 años, Zubrin y sus colegas han hecho campaña para convencer a la sociedad y a la clase política de que el objetivo de la NASA debería ser enviar seres humanos a Marte ahora. Esta es la historia de nuestro frío planeta vecino y del debate sobre si el destino de la humanidad está unido al del planeta rojo. Es la historia del viaje de un ingeniero y de la batalla de ideas sobre qué opción del desarrollo espacial
beneficiará realmente a la humanidad. Estamos en una encrucijada. Debemos armarnos de valor para seguir adelante o arriesgarnos al estancamiento y la decadencia. El vencedor de este debate podría determinar el destino de la humanidad. ¿Nos convertiremos en una especie que viaje al espacio? ¿Viviremos en más de un planeta? Yo tenía 5 años cuando lanzaron el Sputnik. Y mientras para los adultos era un acontecimiento aterrador, para mí, un niño que ya leía ciencia ficción, fue algo excitante. Significaba la posibilidad real de viajar al espacio en un futuro. Tenía 9 años cuando Kennedy hizo aquel discurso comprometiéndose a ir a la Luna. Crecí en los años 60 con las misiones Mercurio, Géminis, Apolo. Cada mes la NASA hacía algo más impresionante que el mes anterior. Íbamos a ir a la Luna en 1970, a Marte en 1980, a Saturno en 1990 y a Alfa Centauro en el año 2000. Nos movíamos y yo quería formar parte de aquello. Así que me procuré una educación científica. Pero a principios de los 70 todo se vino abajo. Logramos la primera parte del programa, pisamos la Luna, pero la administración Nixon canceló el resto y dejamos de viajar al espacio. Y durante un tiempo lo acepté, a regañadientes. Me hice profesor de ciencias. Pero a principios de los 80 pensé, no voy a aceptar hacer menos de lo que soñaba hacer cuando era niño. Zubrin regresó a la escuela de posgrado, doctorándose en Ingeniería y Ciencia Aeroespacial. Después entró a trabajar en Martin Marietta, que luego se convertiría en Lockheed Martin, diseñando misiones interplanetarias. La obsesión de Zubrin por el planeta rojo se forjó entonces. Actualmente, como presidente de Mars Society, Zubrin es la figura central en el debate sobre el futuro de los vuelos espaciales tripulados. También dirige su propia empresa, Pioneer Astronautics, en Denver, Colorado. Conocido como un inteligente científico visionario, es autor de varios libros sobre la exploración espacial y se ha autoerigido defensor de la posibilidad de colonizar Marte. El futuro está en Marte. Es el planeta más cercano a la Tierra con los recursos necesarios para sustentar la vida y albergar una civilización tecnológica. Tiene agua, carbono, nitrógeno, un día de 24 horas, una compleja historia geológica que ha generado yacimientos metalíferos y fuentes de energía geotérmica. Podemos establecernos en Marte. Una razón para tanto optimismo con un mundo congelado como Marte es la evidencia de que hace 2000 millones de años, Marte fue un lugar mucho más templado y húmedo. Creemos que en algún momento del pasado remoto, Marte tuvo unas condiciones muy similares a las de la Tierra primitiva. Esta templada era marciana duró más de 1000 millones de años y pudo ser un entorno adecuado para el desarrollo de la vida. Si vamos a Marte y encontramos pruebas de un segundo génesis, podremos deducir que el universo está lleno de vida. Podremos afirmar que en algunos planetas la vida evoluciona en formas más complejas. Sería razonable deducir también que en algunos planetas podría surgir inteligencia. Realmente eso respondería a la pregunta de si estamos solos. Para mí es una cuestión que trasciende la ciencia. Es una cuestión filosófica y social tanto como científica. Para mí esa es la recompensa, la razón de que Marte sea tan interesante. Por eso tiene sentido la exploración humana. Hay quienes dicen que ya tenemos suficientes problemas en la Tierra y que deberíamos posponer la exploración humana de Marte hasta que resolvamos esos problemas. Pero también debemos pensar en el futuro. También tenemos que pensar en abrir nuevos capítulos en la historia humana. Creo que para que tengamos un futuro positivo es esencial que la humanidad se expanda por el espacio.
Lo más valioso que obtuvimos del programa Apolo fue la creación de un capital intelectual, haciendo que millones de personas se interesasen por la ciencia y la ingeniería para ser parte de la gran aventura de la expansión humana al espacio. El programa Apolo hizo que se extendiera una frase: si podemos ir a la Luna, podemos... Y todo el mundo la completaba con aquello que le interesase. Construir medios de transporte masivos, cura para el cáncer, esto y lo otro. El caso es que nos hizo sentir que podíamos lograr grandes cosas. Sacó lo mejor de nosotros. Animamos a toda una generación de ingenieros y científicos, la generación que construyó toda la tecnología que usamos hoy y que ya damos por supuesta. Si conseguimos enviar seres humanos a Marte, como es nuestro objetivo, habrá millones de nuevos científicos que crearán nuevos inventos, nuevas industrias. Esa es la enorme recompensa, y podemos conseguirlo si establecemos un desafío que inspire a la juventud. Para Zubrin, las civilizaciones, como la gente, prosperan con los retos y declinan sin ellos. Todo lo que tenemos hoy se lo debemos a nuestros predecesores, que tuvieron la valentía de dejar atrás el mundo de lo conocido, salir a territorio inexplorado y construir ciudades. Y si dejamos de ser así, nuestro legado a la posteridad será muy inferior al que dejaron nuestros antepasados. Así que esa es la elección que hay que tomar en la vida. O creces o menguas, crecer o morir. Yo creo que deberíamos crecer. History proves that we have never lost by pressing the limits of our frontier. En el verano de 1989, el primer presidente Bush anunciaba la Iniciativa para la Exploración Espacial, instando a la NASA a trazar planes a largo plazo para el regreso del hombre a la Luna y a desarrollar un programa de exploración tripulada de Marte. En Martin Marietta, Zubrin y sus colegas recibieron con alegría el programa espacial de la NASA tras 2 décadas con vuelos de órbita baja. Nos entusiasmamos cuando Bush planteó un compromiso nacional para ejecutar ese programa. La NASA formó un gran equipo para abordar la iniciativa. En 90 días, el equipo desarrolló un plan a 30 años que requería una enorme infraestructura espacial. Los burócratas de la NASA decidieron diseñar la misión más compleja posible a fin de asegurarse de que la tecnología favorita de cada cual fuese crucial para la misión. Es justo lo contrario del modo correcto de actuar en ingeniería. En primer lugar, la NASA triplicaría el tamaño de la estación espacial planeada y añadiría hangares enormes, depósitos de combustible flotantes, dársenas de control y bases para las tripulaciones. Se construirían en el espacio naves que viajarían a la Luna. Una vez allí, se montarían más instalaciones para construir naves, bases y depósitos. A continuación, la tripulación construiría la nave que viajaría a Marte. Una nave enorme apodada por sus detractores Battlestar Galactica. Esta nave transportaría todo a Marte en un vuelo de 18 meses. Una vez en la órbita del planeta rojo, un pequeño equipo descendería a la superficie, pasaría unos cuantos días allí, plantaría una bandera y regresaría. El plan se conoció como el Informe de 90 días. Cuando vimos la complejidad y monstruosidad del informe de 90 días, quienes trabajábamos en Martin Marietta y estábamos implicados en el diseño de estas misiones, nos quedamos consternados. Cualquiera podía ver que el programa fracasaría políticamente. El plan fue presentado ante el Congreso. Su coste estimado $450.000 millones, más de 350.000 millones de euros. Cundió el pánico entre los legisladores. Habría sido el programa más caro para Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. A finales de los 90, el Congreso había rechazado todas las solicitudes de fondos para la iniciativa. Cuando supo que el programa estaba sentenciado, Zubrin escribió un memorando a sus colegas de Martin Marietta, subrayando los problemas del plan de la NASA y exponiendo un enfoque más directo. Zubrin era partidario de lanzar una misión a Marte directamente desde la superficie de la Tierra, usando solo la tecnología de cohetes existente a la fecha. Rechazaba la necesidad de una base lunar y evitaba la complejidad y el coste de construir naves en el espacio. También se oponía a la idea de una estancia corta en Marte, en una misión que se limitaba a poco más que clavar una bandera y dejar huellas. Para Zubrin deberíamos ir a Marte para explorar y desarrollar un mundo nuevo.
Para maximizar el tiempo en la superficie, Zubrin proponía usar una ruta más rápida, conocida como misión de conjunción. Eso significaría que la tripulación llegaría a Marte tras un viaje de solo 6 meses y permanecería en la superficie marciana 1 año y medio. Eso daría tiempo al equipo para explorar una zona amplia y llevar a cabo una investigación detallada sobre el planeta. Cuando llegara el momento de regresar a la Tierra, el equipo sería lanzado desde Marte para un viaje de vuelta de 6 meses. Junto a varios colegas del mismo parecer, Zubrin decidió pedir permiso a la dirección de Martin Marietta para diseñar misiones alternativas a Marte. La dirección lo aprobó y formamos un equipo. El equipo de desarrollo del proyecto con solo 12 de las muchas personas que trabajan en Martin Marietta. Uno de los miembros del equipo que compartía plenamente las ideas de Zubrin era David Baker. Salí de la oficina y pensé, ¿cómo plantearía una misión a Marte si tuviera que costearla yo e ir en el viaje? Y me dije, muy sencillo, sin ensamblaje en órbita. Intenté quitar de la misión lo que no fuera absolutamente necesario. Mientras el resto del equipo se centraba en los planes a largo plazo tradicionales que requerían un ensamblaje en órbita, Zubrin y Baker decidieron colaborar planificando una misión que pudiera hacerse a medio plazo. Decidimos hacer en Marte lo que los exploradores del noroeste de Estados Unidos hicieron a principios del siglo XIX, usar los recursos locales y llevar poco equipaje. Zubrin y Baker estaban convencidos de poder lanzar una misión a Marte directamente desde Tierra. Los demás miembros del equipo pensaban que era imposible, que el peso del combustible requerido era tan enorme que imposibilitaría el lanzamiento. Para resolver este problema, Zubrin investigó una idea radical que rondaba en la industria aeroespacial desde mediados de los 70. La idea era producir un combustible de metano y oxígeno directamente de la atmósfera marciana, mediante un proceso de ingeniería química relativamente sencillo, que se hacía habitualmente en el siglo XIX para abastecer el alumbrado de gas. Si la idea funcionaba, los astronautas podrían hacer aterrizar una nave relativamente ligera, con depósitos vacíos. No tendrían que transportar todo el combustible para el viaje de vuelta. Esto reduciría el tamaño y el peso. El único problema es que el combustible de metano y oxígeno requiere un componente de hidrógeno, que existe en Marte en forma de H2O, pero que puede ser difícil o imposible extraer agua del medio marciano. El hidrógeno sería solo el 5% del peso total del propelente de metano y oxígeno necesario. Vale, no seamos puristas y aceptemos que no obtendríamos todo el combustible en Marte. Aún así sacaríamos de allí el 95%. El otro 5%, el hidrógeno, habría que llevarlo de la Tierra. Otro recurso fundamental que se puede extraer del entorno marciano es el oxígeno. Una segunda unidad procesadora podría separar moléculas de oxígeno de la tenue atmósfera de dióxido de carbono, proporcionando aire respirable a la tripulación. Si se usan de forma inteligente, los recursos que hacen interesante a Marte son precisamente los mismos que pueden hacerlo alcanzable. Baker y Zubrin habían reducido considerablemente la masa de su misión, pero su nave seguía siendo demasiado pesada y requeriría 2 lanzamientos y ensamblaje en el espacio. Entonces Zubrin tuvo una idea. Una de las claves del desarrollo de la Mars Direct ocurrió un día que Bob entró en mi despacho y me dijo, lo tengo. La idea que se me ocurrió en 1989 fue que dividiéramos la misión en 2 partes. Enviaríamos primero el vehículo de regreso con su propia planta de propelente. Así el combustible podría obtenerse en Marte antes de que los primeros astronautas salieran de la Tierra. Con 2 lanzamientos separados a Marte, la tripulación contaría con una nave reabastecida de combustible, esperando en la superficie de Marte, antes incluso de que salieran de la Tierra. Zubrin y Baker habían ideado un plan que parecía alcanzar todos sus objetivos. Era relativamente económico, el tiempo de desarrollo era corto, utilizaba solo tecnología ya existente y permitía una larga estancia en la superficie marciana. Llamaron a su idea Mars Direct. A bordo de un cohete Aries, la misión Mars Direct comienza con el lanzamiento del vehículo de regreso a Tierra conocido como ERV. Es una nave sin tripulación. Preparará el terreno a los astronautas que años después lo usarán para regresar a la Tierra. 3, 2, 1.
el segundo día, el ERV despliega un pequeño reactor nuclear. El reactor alimenta una planta química en el interior del vehículo. La planta producirá el combustible de metano y oxígeno para la vuelta a casa. Comienza el largo viaje para llevar a un ser humano a Marte. 3, 2, 1, engine start. Llevando consigo el equipamiento de vuelo más eficiente jamás creado, 4 astronautas inician una misión de 2 años y medio al planeta rojo. Será la primera vez que un ser humano vaya más allá del sistema Tierra-Luna, casi 400 millones de kilómetros más lejos de lo que nadie haya estado nunca. Para contrarrestar los problemas de la gravedad cero y aclimatar a los astronautas a Marte, la nave desplegará una pesada cadena fijada a la última etapa del cohete propulsor, ya agotada. Haciendo girar a la nave, el contrapeso del cohete creará una fuerza centrífuga y, por tanto, gravedad artificial. La tripulación podrá vivir con los pies en el suelo durante sus 6 meses de viaje. En el 6º mes de vuelo, la tripulación verá un mundo extraterrestre. Es la nueva frontera. Contact light. Okay, engine stop. We're seeing it on the LTP. Durante más de 500 días, los astronautas vivirán en Marte y se embarcarán en uno de los grandes viajes de descubrimiento de la historia de la ciencia. ¿Encontrarán vida o los restos fosilizados de una vida pasada? Un descubrimiento así nos diría si nuestro sistema solar ha visto más de un Génesis. Y daría respuesta a la gran pregunta: ¿estamos solos? En cualquier caso, estos exploradores descubrirían cuán factible es realmente la colonización de Marte, y si la humanidad tiene futuro o no entre las estrellas. Entonces, cuando llegue el momento y se abra el periodo ventana para el retorno a la Tierra, el equipo subirá a su vehículo de regreso y pondrá rumbo a casa. Llegarán como héroes. Los primeros en ampliar el límite de la expansión de la humanidad de un planeta a otro. Sus nombres se añadirán a la lista de grandes exploradores de nuevos mundos. Otros seguirán sus pasos. Lo que comenzó como una gota podrá convertirse en un diluvio de humanidad, ocupando una tierra otrora yerma y transformándola en un nuevo mundo viable.
Cuando Baker y Subrin presentaron el proyecto Mars Direct a sus jefes en Martin, se esperaron lo peor. Para su sorpresa, la dirección se mostró encantada. Les cautivó que los requisitos fueran relativamente sencillos y los resultados a medio plazo. Llegó el momento en que Martin Marietta acogió Mars Direct como creación propia y nos envió a Bob y a mí a varios centros de la NASA para presentar la misión e intentar suscitar su interés. Baker y Subrin visitaron uno de los grupos más conservadores de la NASA, el Centro de Vuelo Espacial Marshall en Huntsville, Alabama, uno de los centros de diseño de los alunizajes de las misiones Apolo. Se encontraron con que, con el fracaso de la iniciativa para la exploración espacial de la NASA, muchos de los ingenieros del centro estaban desmoralizados. Juntos, Baker y Subrin presentaron su misión alternativa. La respuesta fue emocionante. La vieja escuela del Apolo la acogió bien. Era un plan hecho con sentido y asequible. En las siguientes semanas, Subrin y Baker recorrieron el país tanteando a todas las sucursales de la NASA, y en todas partes la respuesta fue emocionante. El plan soportaba el examen, y los grupos de la NASA se convertían en defensores del Mars Direct. Su gira culminó con la presentación pública a la Sociedad Espacial Nacional. Una multitud dio a los dos ingenieros aeroespaciales una calurosa ovación. Una semana después, la historia estaba en los periódicos de todo el país. Pero dentro de la NASA se empezaba a organizar un contraataque. Los equipos de la estación espacial y muchos de los grupos de propulsión avanzada se mostraban contrarios a la idea. Se sintieron amenazados pues la Mars Direct no necesitaba sus programas. Las puertas se les cerraron tan rápido como se habían abierto. La NASA no quería abordar una misión a Marte en esa época. No quería verse desbancada por un grupo de fanáticos que pensaba que su idea de cómo debía ser la NASA superaba lo que la NASA pensaba de sí misma. La administración de la NASA rechazó la misión Mars Direct. Los dos ingenieros volvían a ser marginados. Pero Subrin seguía decidido. Bob creía en nuestra idea. Me di cuenta de que independientemente de lo que fuera a hacer yo, él iba a seguir adelante, iba a seguir defendiendo la idea. Y mi papel se fue evaporando. Mi entusiasmo y el suyo eran como un planeta oscuro junto a una estrella brillante. Y yo no podía competir con eso. Lo único que podía hacer era intentar sobrellevarlo. En febrero de 1991, Baker abandonó a Martin para fundar su propia empresa. Subrin batalló. Durante el año y medio siguiente intentó que la NASA le prestara atención, dando conferencias, escribiendo en periódicos. Pero el momento de su Mars Direct parecía haber pasado. Entonces una nueva administración se hizo cargo de la NASA. Accedieron a dar a Mars Direct una segunda oportunidad si Subrin demostraba que se podía producir combustible en Marte. Subrin y su equipo construyeron una máquina. Necesitaba dióxido de carbono, el gas dominante en la atmósfera marciana, combinado con un poco de hidrógeno para producir un combustible de metano y oxígeno. Lo hicimos en 3 meses con un equipo muy pequeño. Construimos una planta eficiente al 94%. Ninguno de los que participó era ingeniero químico. Todos éramos ingenieros aeroespaciales como yo. Sabíamos algo de química y que queríamos demostrar a la NASA que la ingeniería química del siglo XIX funcionaba. El nuevo administrador, Dan Golden, hizo que Subrin diera detalles del plan a los ingenieros del Centro Espacial Johnson. Les gustó, pero había algunos problemas. Dave Weaver fue el arquitecto líder de la misión. Había algunas cosas que nos preocupaban de la misión de Bob Subrin. En primer lugar, creíamos que sus cálculos de masa eran demasiado optimistas. No había suficiente margen para varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, las provisiones para el equipo, la cantidad de agua requerida. El vehículo era demasiado grande, lo que significaba que los requisitos de potencia y de combustible eran mucho mayores de lo que debían ser. Weaver llevó a Subrin a su despacho y discutieron los problemas de la misión. En primer lugar, Weaver quería 3 lanzamientos para cada misión en vez de 2. El primer año se lanzarían 3 naves. Una MAB, un vehículo de ascensión a Marte. Una HAB vacía con suministros extra.
y una ERV, un vehículo de regreso a tierra. La HAB y la MAB aterrizarían en la superficie y comenzarían a producir combustible para el vuelo de regreso y aire para la tripulación. Estas naves pasarían 2 años en solitario en Marte, permitiendo a la NASA probar todos los sistemas antes de enviar seres humanos. Luego, al tercer año, se enviarían 3 naves más, esta vez con la HAB ocupada por astronautas. Las otras 2 naves servirían para una futura misión, a no ser que se necesitaran como refuerzo para la tripulación. Una vez en Marte, el equipo utilizaría también la primera HAB. Entonces, tras 1 año y medio de estancia, la tripulación subiría a bordo de su pequeña cápsula, despegaría y se uniría a la nave de regreso. Esta nave les llevaría de regreso a casa en un entorno más espacioso que la ERV de Zubrin. Zubrin llamó al plan Misión a Marte Semidirecta. La NASA lo llamó Misión de Diseño Referencial. El plan se sometió al mismo análisis de coste que el informe de 90 días, estimado en 450.000 millones de dólares, unos 356.000 millones de euros. La misión de diseño referencial no sobrepasaba los 44.000 millones de euros. A lo largo de 10 años, se podría abordar dentro del presupuesto de la NASA. El plan ocupó la portada del Newsweek, Caminar sobre Marte. La misión era asequible y podría hacerse con la tecnología existente, pero la NASA sigue sin acometerla. Tras la tragedia del Columbia se inició un debate sobre el futuro de la exploración espacial. ¿Debía continuar la NASA centrándose en la órbita baja de la Tierra, desarrollando tecnología para el futuro? ¿O debía tener un objetivo como el de los años 60 con el programa Apolo? Llegamos a la Luna gracias a una imposición del presidente que exigió a la NASA que llegara a la Luna en una década. La NASA se vio obligada a diseñar un plan para hacerlo y lanzar la misión. Desde aquella época, y sin esa imposición, nos embarcamos en una serie de programas con fines electoralistas y que se justificaban ad hoc una vez emprendidos con la excusa de que quizá resultasen útiles en el futuro, cuando se tuviera ya algún plan para ir a alguna parte. El programa espacial norteamericano ha estado paralizado durante 30 años. Ahora parece haber una generación que vuelve a moverse con el objetivo de llegar a alguna parte. Hay mucho en juego. Si me preguntas si estoy nervioso ahora mismo, lo estoy. El senador John McCain, que luego sería candidato a la presidencia, dio la palabra a Zubrin. Dr. Zubrin, why is NASA stuck in low Earth orbit? The problem with NASA's lack of current achievement is not money. The problem is lack of focus, it's lack of a goal. It shouldn't be humans to Mars in 50 years. It should be humans to Mars in 10. We can do this. We do not need gigantic nuclear electric spaceships to send people to Mars. That is pork, it's nonsense. The primary question I get from the American people is, why aren't we doing this? There's a big sense of disappointment, almost verging on a sense of betrayal. The purpose of spaceships is to actually travel across space and go to new worlds, not to hang out in space and observe the health effects from doing so. Dr. Zubrin, in your testimony, you were very passionate, but you also were mad. You're mad we haven't done this, or that this vision has been stolen from a generation? I guess you could say that. It's like Columbus coming back from the New World and Ferdinand and Isabella saying, so what, forget it, burn the ships. Okay, you know, that's what has happened in this country. Hemos conseguido que acepten que se necesite un destino. Ahora necesitamos conseguir que ese destino sea Marte. Y tiene que ser pronto. Como las misiones Apolo a la Luna, enviar seres humanos a Marte significará ponerles en peligro. Hay muchos peligros en el espacio exterior y muchas cosas que pueden salir mal. Una avería grave en el equipo costaría la vida a la tripulación. Algunos afirman que el riesgo de fracaso es demasiado alto. En la época en la que el hombre medieval puso su mirada fuera de Europa, pensando en explorar el mundo,
El mundo era desconocido y los que hacían los mapas los poblaban de dragones. Ahora nos pasa lo mismo. Hay gente que tiene miedo de ir al espacio y han poblado sus mapas del sistema solar de dragones. Pero son dragones que podemos derrotar. Hay dos tipos de radiación a combatir en el espacio exterior: las provenientes de las erupciones solares y los rayos cósmicos. Las erupciones solares generan riadas de protones que surgen del Sol a intervalos irregulares y serían peligrosos para una tripulación humana sin protección. Ahora mismo no estamos preparados para enviar humanos a Marte. Tenemos que saber más sobre la radiación y cómo mitigarla. Una de las misiones Apolo se libró de una erupción solar por una semana. Si hubiera estallado cuando pasaban los astronautas, habrían estado sometidos en una sola misión a la radiación de toda una vida. Por eso nos preocupa tanto. En el plan Mars Direct, Zubrin imagina un núcleo aislado donde la tripulación podría cobijarse hasta que pasara la radiación. El núcleo estaría rodeado en su nivel inferior por todas las provisiones de la misión. Eso impediría que una dosis perjudicial de radiación alcanzara a los astronautas. Afortunadamente, las erupciones solares son predecibles y la tripulación podría ser advertida. En esencia, usaríamos la despensa como refugio para las tormentas solares. Si hay una erupción solar, la alarma suena y la tripulación va al refugio. Se quedan allí apiñados durante horas hasta que puedan salir. Puede ocurrir una vez o dos en el transcurso de la misión. El segundo tipo de radiación son los rayos cósmicos. Esta lluvia constante de partículas cargadas proviene del espacio interestelar. No se puede evitar sin muchos metros de blindaje. Este tipo de radiación se puede experimentar en la Tierra a gran altura. Los pilotos comerciales que pasan toda su carrera volando están sometidos a casi la misma cantidad de radiación a lo largo de su vida que un astronauta en una misión de 2 años y medio a Marte. Periodos cortos de exposición a los rayos cósmicos no resultan muy preocupantes, pero periodos más largos pueden resultar perjudiciales. Es un viaje largo, 6 meses de ida y 6 de vuelta, probablemente 1 año en la superficie. Eso es mucha radiación. Las mejores previsiones dicen que la magnitud de esa dosis en 2 años y medio de viaje no es tan grande. Quizá 0,6 sieverts de radiación distribuida a lo largo de 2 años y medio. 0,6 sieverts de radiación a lo largo de un periodo de tiempo tan grande no provocaría efectos importantes. Digamos que aumentaría en solo un 1% la estadística de contraer cáncer en algún momento de la vida. Un norteamericano medio que no fume tiene un 20% de posibilidades de morir de cáncer. Esto haría que fuera un 21%. Un fumador tiene un 40% de posibilidades. Así que si reclutásemos a la tripulación entre fumadores y los enviásemos a Marte sin tabaco, estaríamos reduciendo sus probabilidades de contraer cáncer. A una inmensa distancia de la Tierra, jamás experimentada por ningún ser humano, con los constantes peligros del espacio exterior rodeando su pequeña nave salvavidas y sin poder salir de ella, el impacto psicológico sobre una tripulación podría ser grave. El miedo es real. Sería anormal que una persona no sintiera miedo de meterse en un cohete y ser lanzado al espacio para ir a Marte. El miedo es algo normal que suponemos que tienen todos los astronautas. A mí me asustaría volar con alguien que no tuviera miedo. A algunos psicólogos les preocupa que la tripulación sufra claustrofobia y se vuelva literalmente loca. La misión humana a Marte es una experiencia mucho más difícil que la mayoría de las cosas que experimentamos a diario. Pero difícilmente sería una situación más dura que otras que mucha gente ha soportado a lo largo de la historia humana. Podríamos comparar la tripulación a Marte con las de los veleros del siglo XIX. Muchos pasaban fuera de su casa 3 años o más, alimentándose extremadamente mal, sin conocimientos médicos para mantener su salud, bajo el mando de oficiales despiadados. La tripulación de un vuelo a Marte contaría con el apoyo total de la misión, y todo el mundo les aclamaría y les esperarían grandes recompensas a su vuelta. Estarían en condiciones mucho mejores. Habría que elegir con cuidado a esa tripulación y poner a prueba su capacidad para soportar el aislamiento extremo.
John Young, que fue a la Luna, dice que podía tapar la Tierra solo levantando el dedo pulgar. Dice que cuando vayamos a Marte, redefiniremos el concepto de soledad. Así que es muy importante que los tripulantes sean muy equilibrados y que su selección sea correcta para que puedan apoyarse unos a otros. Los elegidos deberán aprender a vivir juntos durante 2 años y medio. Si pidiéramos voluntarios para ir a Marte, la fila iría de costa a costa. La mayoría admite que lo que queda de uno al morir es el bien que haya hecho. Y participar en una aventura de este carácter histórico, ampliando el alcance de la especie humana, es de una trascendencia imperecedera. En definitiva, la cuestión es si algún día habrá asentamientos humanos en aquel planeta. Si Marte se convertirá en una nueva cuna de la civilización humana. Dado que con cada sucesiva misión a Marte se explorará una zona más y más amplia del planeta, en varios años se encontrará el sitio ideal para una base. Probablemente será un lugar con una fuente termal que pueda suministrar agua y energía. Entonces aterrizarán en ese punto varias hub con tripulaciones preparadas para quedarse 4, 8 o incluso 12 años. Las hub estarán interconectadas y se establecerá la presencia humana permanente en el planeta rojo. Esta comunidad científica tendrá que aprender a ser autosuficiente. Deberá ser capaz de sobrevivir en Marte sin los suministros enviados constantemente desde la Tierra. Pero a diferencia de otros planetas del Sistema Solar, Marte tiene todo lo necesario para hacerlo posible. Su día de 24 horas y 37 minutos es crucial para cultivar plantas. Tiene todos los elementos necesarios para crear materiales de construcción, como plásticos, metales y vidrio. Y su terreno contiene océanos de agua congelada. Finalmente, con mucho ingenio e inventiva, los científicos aprenderán a vivir de la Tierra. Cultivarán cosechas ricas en hierro en un suelo pobre en potasio. Y obtendrán oxígeno y energía del agua y la atmósfera. Con el tiempo llegará más gente. No serán solo científicos, sino también colonos, gente con intención de quedarse. Vendrán por todo tipo de razones, políticas, religiosas, económicas. Pero para ellos Marte será una oportunidad de empezar de cero, de construirse una nueva vida. Marte no va a ser una utopía. Marte será un laboratorio. Es una frontera abierta, un lugar donde experimentar cosas. Creo que se harán grandes experimentos en Marte. El gran sueño de los marcianos será terraformar su planeta, hacer Marte tan habitable como la Tierra. Puede que no sea algo tan fantasioso como parece. Los asentamientos humanos en Marte harán que exista una importante capacidad industrial. Podremos abordar la cuestión de transformar el entorno marciano, terraformándolo, que es como se denomina a eso. Porque Marte fue templado y húmedo, y podría volver a serlo gracias a las labores de la ingeniería humana. Con temperaturas diurnas en la zona tropical marciana de unos 0 grados centígrados, y con una atmósfera de solo un 1% del grosor de la terrestre, la exposición a estos elementos de un humano sin traje espacial sería fatal al instante. El primer paso para terraformar a Marte y devolverle la vida sería que los colonos templaran el planeta. Sabemos cómo calentar planetas. Lo hacemos en la Tierra, emitiendo gases a la atmósfera. El calentamiento no es bueno en la Tierra. La temperatura ya está bien. Gracias. No necesitamos más calor. Pero en principio, si pudiéramos atrapar la luz solar que llega a Marte hoy, cada fotón que llega a Marte, el planeta se calentaría en 10 años. Obviamente no se pueden atrapar todos los fotones que alcanzan Marte, pero se puede atrapar un 10% gracias al efecto invernadero. Eso implicaría que Marte podría calentarse en unos 100 años.
100 años es mucho tiempo, pero astronómicamente no es tanto. Una idea es construir pequeñas fábricas automáticas que produzcan gases de efecto invernadero sin los efectos secundarios del ozono. Aunque estos gases no son buenos en nuestro planeta, para los marcianos serían un modo eficiente de atrapar el calor. En unas décadas habríamos elevado la temperatura de Marte más de 10 grados centígrados. Y si lo hacemos, eso haría que enormes cantidades de dióxido de carbono que ahora está embebido en el suelo marciano se empezaran a emitir en forma de gas. El dióxido de carbono, o también CO2, es un gas de efecto invernadero natural. Cuando se acumula en la atmósfera, aumenta la cantidad de calor atrapado en ella, lo que a su vez provoca una mayor emisión de CO2. El proceso será automático y cuando la atmósfera se espese, Marte terminará alcanzando un estado de equilibrio y permanecerá caliente de forma natural. El aumento en la presión del aire significará que los colonos humanos podrían desprenderse de sus trajes espaciales y caminar por la superficie de Marte llevando solo un suministro de oxígeno. Y si la temperatura aumenta en Marte, el agua, congelada en el suelo, empezará a derretirse. Y por segunda vez en la historia, Marte tendrá agua líquida en la superficie. Los secos ríos marcianos empezarán a fluir. Se formarán mares. Y habrá nubes de lluvia en el cielo. El regreso de Marte a un estado templado y húmedo lo convertirá en un entorno fértil para la vida. Cualquier organismo indígena latente empezará a crecer y Marte se llenará de marcianos. Si no emerge la vida nativa, o si esos organismos ya se han extinguido, los humanos podremos plantearnos llevar vida desde la Tierra. Al principio serían organismos sencillos, quizá diseñados genéticamente, que prosperarían en el entorno marciano. Después se introducirían plantas más complejas. Las plantas se encontrarían cómodas en una atmósfera de dióxido de carbono, y sin competencia y todo el planeta por cubrir, podrían transformar Marte en un mundo verde. Calentar Marte para sustentar la vida es rápido. Pero entonces comienza el lento proceso de hacer la atmósfera respirable para humanos y animales. Y eso es tarea para las plantas. Aunque el proceso ocurriría de forma natural, si los colonos no encuentran un modo más rápido, tardaría decenas de miles de años. Este es un debate filosófico. Mucha gente cree que el universo tiene una gran señal que dice, no tocar, dejadlo en paz. Está hecho así. El ser humano no puede hacer nada para cambiarlo. Respeto ese punto de vista, aunque no lo comparto. Creo que el universo tiene una gran señal que dice, adelante, propagad vida. Porque cuando miro el universo, creo que la vida es lo más increíble que podemos ver. Es asombrosa. Los seres humanos tenemos una posición privilegiada para propagar la vida desde este diminuto planeta en el que todo parece haber empezado a más allá. Y ese es nuestro don. El regalo de la Tierra al universo es el don de la vida. La idea de terraformar Marte está basada en nociones de ingeniería del siglo XX. No creo que sea así como se transforme Marte. Tenemos una mente del siglo XX intentando abordar un problema del siglo XXII.
Marte se adaptará en el siglo XXIII, no en el 33, sino en el 23. Se harán cosas que a nosotros nos parecerían totalmente fantásticas, pero se harán. Hay que tener esperanza, hay que creer en el futuro. Cada vez más gente está llegando a la conclusión de que un futuro positivo para la humanidad necesita la expansión humana en el espacio. Terminaremos rompiendo las fuerzas de la inercia que vienen frenando este avance.